Supongamos que la ecuación característica de una ecuación diferencial de tercer orden tiene raíces más o menos 3i y 4 número 1. ¿Cuál es la ecuación característica número 2? Encuentra una ecuación diferencial correspondiente y el número 3, encuentra primero la solución general porque estamos ante una ecuación característica, sabemos que tenemos un coeficiente lineal constante de tercer orden, homogéneo. Ecuación diferencial y dado que las raíces de la ecuación característica son más o menos 3i y 4 en forma factorizada, la ecuación característica tendría que tener un factor de r menos 3i para la raíz de más 3 tendría que al tener un factor de r más 3i para la raíz de menos 3i. También tendría que haber un factor de r menos 4 para la raíz de 4. Y ahora, para obtener la ecuación característica, necesitamos multiplicar el lado izquierdo. Primero multipliquemos la cantidad de r menos 3i, y la cantidad de r más 3i. R por r es igual a r al cuadrado y tenemos r por 3i, que es 3r, y luego tenemos menos 3i por r, que es menos 3r, que es igual a 0 y entonces tenemos menos 9 al cuadrado, lo que simplificará. Recuerde que i al cuadrado es igual a menos 1, y por lo tanto r al cuadrado menos 9i al cuadrado se simplifica a r al cuadrado menos 9 por menos 1 o r al cuadrado más 9. Y finalmente multiplicamos de nuevo. Tenemos r en cubos. Menos 4r al cuadrado. Más 9r. Menos 36 es igual a 0. Esta es la ecuación característica. Y ahora podemos usar lo que sabemos sobre las ecuaciones de segundo orden para recordar una ecuación diferencial correspondiente cuando tenemos una ecuación de segundo orden y la ecuación característica es a al cuadrado más br más c es igual a 0, la ecuación diferencial correspondiente es a, y doble primo más b y primo más c y es igual a 0. Porque nuestro primer término en la ecuación característica es r al cubo o porque tenemos una ecuación diferencial de tercer orden, la ecuación diferencial correspondiente es i, triple primo. Menos 4 y el doble de prime. Más 9 y prime menos 36 y es igual a 0. Y ahora también podemos usar lo que sabemos sobre ecuaciones de segundo orden para dar la solución general. La solución general es i de x igual a. Porque tenemos una raíz real de 4 positivos. Usando nuestras notas para el número 1 tenemos, i de x igual a c sub 1 por elevado a 4x, y luego porque tenemos dos soluciones complejas, donde sí tenemos más o menos 3i. Y la forma es alfa más o menos beta y tenemos alfa igual a 0 y beta igual a 3, así que cuando tenemos una ecuación de segundo orden y tenemos dos raíces complejas en la ecuación característica, la solución general es i de x igual a c sub 1. E a la potencia de alfa x multiplicado por el coseno beta x más c menos 12 elevado a la potencia de alfa x por el seno beta x, y porque en nuestro caso tenemos alfa igual a 0 y beta igual a 3. Nuestra solución general también incluye más c menos 12 elevado a alfa x s elevado a 0x. Multiplicado por el coseno beta x, que es el coseno 3x, y luego más c menos 13 elevado a 0x por el seno de 3x. Sin embargo, sigamos y simplifiquemos porque e a 0 es igual a 1, lo que nos da una solución general i de x. Es igual a c menos 1 elevado a 4x más c menos 2 coseno 3x. Más c menos 3 seno de 3x. Espero que te haya resultado útil.